El pasado 30 de septiembre se llevó a cabo una especie de seminario en el Congreso para impulsar el proyecto de ley que fue presentado ya el año pasado por el diputado Frente para la Victoria, Gastón Arizpe. Gastón Arizpe es un diputado de extracción sindical, ex trabajador de Astilleros Río Santiago. Y es extraño que impulse un proyecto que, de acuerdo a mi leal saber y entender, tendría que ir en contra de sus propias convicciones, ya que si el proyecto se aprueba, avanzaría sobre un área del transporte que dejaría a unas 3.000 familias fuera del circuito laboral. Nos acompaña el capitán Jorge Bianchi del Centro de Patrones de Cabotaje y el señor Gustavo de la Sota, que es de la agencia de la empresa marítima Austral. Es decir que aquí tengo al sindicalismo y acá tengo al empresariado. Bien, bienvenidos. Gracias, gracias. Igualmente. ¿Estuvieron algunos de ustedes en este seminario? Tuve una participación, fui un rato durante el tema de la mañana a escuchar un poco las presentaciones. Luego me retiré de dos motivos. La verdad que teníamos bastante trabajo y preocupaciones en otras cuestiones. Como esto era un seminario donde no había participación por parte del público, con lo cual no se podía objetar a absolutamente nada, no se podía hacer la intervención correspondiente para poder refutar, aclarar o intensificar un poco más el debate, cosa que así no fue. Entonces, por las atenciones que te hacían ese día, más el tema de que no iba a avalar con la presencia para aumentar más el auditorio, que no era mucho tampoco, pero bueno, para aumentarlo más, me retiré tempranamente. El proyecto, mejor dicho, el proyecto de Arizpe, de Gastón Arizpe, está sumamente cuestionado. No así el que se está elaborando en la oficina de Alejandro Ramos, que es el secretario de Transporte. Y ese sí contaría con el aval empresario. Sí, efectivamente. Nosotros, en primer lugar, celebramos que de una vez por todas haya proyectos, que se estén impulsando proyectos sobre esta actividad, porque realmente durante años nos venimos manejando en un marco normativo de decretos, resoluciones, etcétera, que nunca nos terminan de dar el marco a esta actividad tan importante que no se le da la importancia que debe tener. Creemos, obviamente estamos de acuerdo con algún proyecto, con otros no tanto y demás, pero el proyecto que realmente se cristalice en ley tiene que conformar a los tres sectores que están directamente involucrados en esto. Nosotros estamos convencidos que el sector armatorial, la industria naval y los sindicatos tienen que estar todos dentro de la mesa de consenso para que salga un proyecto que realmente promocione a la industria en su conjunto y no a uno solo de los sectores. Desde mi punto de vista, el proyecto de Arizpe es poner el carro delante del caballo, porque se supedita a la marina mercante, que es en definitiva el que va a generar trabajo en favor de la industria naval. Y hay un axioma, y es que sin marina mercante no hay industria naval. Cuando nosotros tuvimos una marina mercante, una industria naval pujante, era porque teníamos una marina mercante muy bien constituida y muy grande. Entonces, puede necesitar una ley de industria naval, algunas cosas de promoción, pero sin el cliente no hay para quién trabajar. Bueno, vos lo dijiste, es el carro por delante del caballo. Indudablemente en el negocio naviero tiene que estar primero la carga. Cuando la carga existe y está, tenemos 14 millones de toneladas hoy de transporte por el tema de la hidrovía. Después tiene que estar el negocio para transportar la carga. Nadie compra un taxi si llevar el pasajero no cubre los costos del tema del taxi y me da posibilidades de tener una ganancia y más adelante cambiarlo. Entonces esto es lo mismo, tiene que ser negocio transportar el tema de la mercadería. Cuando esto ocurre, los armadores traen los barcos para poder transportarla. Indudablemente es un negocio apetecible, bueno, se puede competir.
todavía no llegó al tope de la carga promisoria que tiene que estar a través del tema de la hidrovía. Y después, en todo caso, viene la industria. Porque, te digo más, si tuviese un armador la buena voluntad de empezar a construir un barco en el país para transportar este negocio de la carga, no es, a diferencia del taxi, que mañana lo compro, tengo la licencia y pasado mañana puedo estar en la calle. Hoy, no menos de 3 días, de 3 años, para poder construir una embarcación, para poderla, quizás un poco antes de construcción, pero con las demoras que existen, no antes de 3 años para que esté navegando y transportando la carga. Y yo no puedo esperar el negocio, o que el negocio me espere 3 años para tener el primer barco construido con el cual empezar esto que nos están pasando por arriba, tanto los bolivianos como el tema de los paraguayos, en este transporte, que solamente tenemos un 3-5% de lo que estamos llevando. Esta es la realidad. Como el transporte es flete, el flete es una exportación de servicios. Tenemos terribles problemas para conseguir dólares para poder importar materias primas, producir y después exportar. El flete es nada más que el flete, y eso está dejando en forma unitaria, es decir, flete, transporte fluvial y transporte marítimo, entre 5 y 7 mil millones de dólares al año que se lo están llevando a empresas extranjeras. ¿Por qué? Porque las condiciones que tiene el armador argentino lo desalienta para permanecer en la bandera argentina y busca otros rumbos. ¿Es así, Mire, Gustavo? Es exactamente así, lamentablemente, porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de proyecto de ley? Estamos hablando que hoy tenemos una marina mercante, una bandera nacional, en cero prácticamente, en cero. Están los barcos que están obligados a estar en la bandera nacional, es decir, remolcadores de puerto, de la pesca, areneros. Pero eso no es flete. Eso no es flete, y eso no es flete, eso es mercado de cabotaje. Para el mercado internacional nosotros estamos totalmente afuera. Entonces, cualquier proyecto que a nosotros nos impulse a que podamos importar un barco, como decía el capitán recién, un barco en buenas condiciones, con todos los cánones que se necesita, pero que se nos permita hacer eso, eso es lo primero que va a dar trabajo. Y eso es lo que va a dar trabajo a los astilleros y a los talleres. Pero si a mí no me sirve de nada construir un barco hoy, porque no sé, primero que no tengo ningún tipo de facilidad de ninguna otra cosa. Nosotros, para que usted sepa, nosotros pagamos el combustible a $1.100 cuando la bandera extranjera lo paga 800. Lo pagamos más caro que en las estaciones de servicio. No tenemos absolutamente ningún incentivo de nada. Nadie quiere que le hagan descuentos sobre obras sociales, aportes, no, pero queremos facilidades. Yo importo un barco de 5 años de antigüedad, supóngase, y estoy 6 meses para que me admitan que yo puedo importar ese barco, luego lo tengo que ingresar, tardo 3 meses, 4 meses, con prefectura, con todas las normas que tenemos. Es decir, tenemos una serie de trabas que cualquier proyecto que salga nos tienen que ayudar, porque esto es trabajo para la gente. Un barco de cabotaje, un barco pequeño de lo que estamos hablando nosotros, porque estamos hablando de la hidrovía en realidad. Un barco pequeño da 20 empleos directos, 20 empleos directos son 40 indirectos. Y cuando un armador tenga un problema con un barco en el río Paraná, no va a ir a reparar a Itajaí o a Rotterdam, lo va a reparar aquí, que estén tranquilos los señores de los astilleros, que el trabajo se va a hacer acá en la Argentina. Dice Gustavo que él, como empresario, trae un barco y no puede salir a navegar antes de 6 meses por la burocracia argentina, por la enmarañada burocracia argentina. En Paraguay y Bolivia, ¿en cuánto tiempo está navegando? Ese mismo buque importado por el mismo armador, pero... No sé, 24 o 48 horas está navegando. Y te voy a contar una anécdota. Cuando vino un tren de estos de empuje y que se bajan en el kilómetro 141 ahí del Paraná, hay una fosa de 70 metros, el barco que lo trae madre con todas estas embarcaciones baja la embarcación, obviamente se hunde y esto sale a flote y se empieza a armar el convoy. Estaban trayendo un convoy paraguayo. De repente suban la maniobra porque se empezó a hundir el remolcador de empuje, empezó a hundirse, lo suben y tenía un rumbo, un agujero en el casco, en la hora viva que tenía por el tema, se había hecho un rumbo.
Vinieron, pusieron una chapa de 1 metro cuadrado, lo soldaron, pues, el barco salió navegando y a las 24 horas estaba entrando en un puerto argentino. Si ese remolcador, que esto ocurrió hace 2 años, hubiese sido con bandera argentina, todavía está en los astilleros para cambiar hasta el último bulón y haciendo las revisaciones para que siga navegando. Es decir, no está mal por ahí que tenga que estar 2 años para revisar absolutamente todo. Lo que está mal es que la competencia nuestra, que son los bolivianos y paraguayos, las condiciones que lo aceptan son las que compiten con nosotros, y esta vez lo que está en juego. No vamos al otro extremo de que ese barco en esas condiciones, pero tenemos que ser mucho más flexibles sabiendo quién tenemos al lado que están compitiendo. Richard, se están riendo en la cara de nosotros, porque los mismos inversores del mundo, donde vienen a poner la plata para transportar estos 14 millones de toneladas con prospección al 2020 del doble prácticamente, o más, con estas cuestiones, y tienen que entrar 120 remolcadores con sus respectivos empujes a la hidrovía, nos dicen gracias, porque la verdad le estamos haciendo un negocio y un caldo de cultivo para que inviertan en ese país y que traigan en esas condiciones. Hace años 70 más o menos, el transporte por el agua, pues por el río, perdón, era prácticamente monopolio argentino, porque estaba flota fluvial que brindaba un servicio tipo colectivo, iba y venía, y además había un grupo de empresas privadas que acompañaban a flota fluvial. Hoy de todo eso queda, como decía Bianchi, entre el 3 y el 5%. Es una barbaridad. Ahora bien, nosotros tenemos la mayor longitud de río. Pagamos el dragado, pagamos la iluminación, es decir, el balizaje, etcétera. Y el negocio lo hacen paraguayos y bolivianos. Sí, a ver, por eso estamos diciendo que acá no tenemos necesita una promoción para que la marina mercante pueda existir. El tema de ultramar es un tema aparte que no vamos a ponernos en este momento en esta mesa y que en la cual, para resumírtelo, no hay ningún buque bandera de ultramar y me parece que es muy difícil que pueda existir otro para cruzar el Atlántico por diversos motivos. Por eso esta torta de competencia que existe hoy aquí, que se queda solamente lo del río, es apetecible por otros gremios y otros sectores para poder apoderarse de esta porción, cuando en realidad la industria naval, la marina mercante de ultramar, la fluvial y hasta la pesquera, tendríamos que estar con un discurso común, con aportes que sean realmente buenos para decir cómo tenemos que desarrollar una marina mercante. Y hoy nos estamos peleando entre los gremios, quién es esa voracidad, quién es amigo del subdirector o del director o de quien está en la autoridad de aplicación para ver qué ventaja saco. Quiero actuar de esa manera y estamos pensando en agarrar las migajas en vez de estar pensando todos juntos qué aportamos para que el país crezca. No el sector ni el armatorial, ni siquiera el sector de los embarcados. El país, porque el país con estas normas que tendríamos que estar buscando... A ver, Richard, la ley que nosotros nos oponemos profundamente, que es la del diputado Arispe, que en definitiva es del ingeniero Tetamanti y atrás con el capitán Dorrego, es una ley de promoción para la industria naval, pero no para desarrollar la industria fluvial, que la mata, la ahorca, no la puede desarrollar. Los armadores que han tenido oportunidad de leer esa ley, ninguno la apoya. Y dice, muchachos, sáquenla igual, porque nosotros con eso, ni fu ni fa, porque no mataron nada al país. No nos están escuchando, no a nosotros, a los mismos armadores, al desarrollo del país para poder tenerlo. Es una ley donde solamente hay un aporte del Estado para equipar los astilleros nacionales. ¿Para construir qué? ¿Pero qué vamos a construir si no hay buques nacionales? El Estado, o sea, el aporte de todos nosotros va a ser para equiparar astilleros privados, nacionales y todo lo que quiera, para que construyan buques extranjeros. Es lo mismo que le pasa, a ver, el señor va a construir su barco, si quiere poner en astillero, y viene el otro que es el paraguayo y los dos remolcadores, los mismos remolcadores. El señor tiene que pagar 21% de IVA que no lo paga el extranjero. ¿Quién paga el 21% del extranjero que no lo está pagando en definitiva? El aporte de todos los argentinos. El señor quiere cargar combustible, le sale $300, $400 el metro cúbico,
más caro que extranjero. O sea que ¿esto qué es? Estamos poniendo esa diferencia a todos los extranjeros de impuestos que no nos dejan esos barcos que vienen para que se lleven encima la mercadería nuestra en este transcurso. Es evidente que el proyecto de ley está hecho a medida. Sí. Y además cuenta con... Muy buen sastre, porque la verdad impecable como está hecho a medida. Pero además cuenta con el apoyo de los marinos, no los marinos, del sindicato de ultramar, porque como no hay buques de bandera de ultramar en la bandera argentina, entonces ¿qué pasa? No tienen dónde poner los capitanes. Entonces, ¿qué hacemos? Avanzamos sobre el sector fluvial, que está organizado, que tiene los conocimientos que se requieren para poder navegar la hidrovía, que no cualquiera lo puede hacer, y ponerlos en una especie de arma contra natura, ponerlos allí para dar lugar a que tengan una salida laboral. Sí, nosotros lo que tenemos es, con los señores de los sindicatos, es una gran cantidad de gente ociosa que no podemos ocupar porque justamente la bandera paraguaya, un país mediterráneo, ¿no es cierto?, dicho entre paréntesis, tiene muchísimo más barcos, mucho más tonelaje en su bandera que nosotros. Sí, pero ¿de quiénes son los barcos? Bueno, esa es otra cosa también. Obviamente, acá se ha espantado al capital y hay muchas empresas argentinas que se han ido a radicar a Paraguay y hoy tienen sus barcos con bandera paraguaya. Porque de aquí los expulsamos, por las cosas que vos decías. Quien lo puede hacer, lo hace. Y además, esto no es que está en una meseta y que estamos estancados, Richard. Últimamente hubo una empresa importante que corresponde a un importante grupo naviero del país que ha dejado de hacer un tráfico que tenía de cabotaje entre Santa Fe y Buenos Aires por cuestiones atinentes a la marina mercante y cuestiones también atinentes a estas cuestiones aduaneras impositivas que tanto nos están... La aduana los echó, la aduana los está... No, es una conjunción de temas. Es una conjunción de cosas. Que es el tema, es más, él no dice el nombre, yo te voy a decir, es de la empresa Maruba, es un empuje que es el Pirá Iguazú, que venía haciendo transporte del tema de contenedores, alrededor de 400, que te podía transportar Santa Fe, San Lorenzo, para el tema de hasta llegar a Buenos Aires. Y fíjate vos qué pasó con este remolcador. Indudablemente hubo el famoso decreto que sacó el 1108, esta disposición que era para evitar que las empresas, las navieras extranjeras no hicieran el cabotaje nacional. Como no hay el tema de barcos y demás, tuvieron que empezar a dar una serie de waivers, que se viene cubriendo con waivers, y hoy eso le permite a las empresas extranjeras estar haciendo el cabotaje nacional y desplazar a las nacionales. Al principio de esta 1108, el Pirá Iguazú le fue muy bien y llenaba sus bodegas. A los 2 meses, cuando empezaron a entregar indiscriminadamente el tema, y siempre atacando al sector fluvial, esto es una cosa más rara que existe, porque siempre atacando al sector fluvial, indiscriminadamente con el tema de los waivers, para poder hacerlo, los paraguayos empezaron a levantar el tema de los contenedores. ¿Qué pasó? El Piray cada vez menos carga. Pero ahí no termina el tema. ¿Sabes qué ocurre? Increíblemente, cuando llegan los barcos de cabotaje nacional al puerto de Buenos Aires, que le pasa también al señor con sus embarcaciones, y viene a desembarcar un contenedor o una serie de contenedores que van al extranjero, no hay un muelle de cabotaje nacional. Tienen que ir, por ejemplo, a 2 o 3 terminales diferentes a desembarcar la cantidad de contenedores que tienen. ¿Qué le pasaba al Pirá Iguazú, que tenía que hacer su circuito normal para el abastecimiento y estar puntualmente en día y fecha en los puertos del interior para levantar la mercadería? Llegaba al puerto de Buenos Aires, por decirte un número, para desembarcar 15 contenedores en 3 terminales diferentes, que son 200 metros de diferencia entre terminales, hacía 5 en la primera. Después, como estaba ocupado el otro muelle, tenía que irse a zona de espera, volver 3 o 4 días más tarde, desembarcar los otros 5 y así con la otra terminal. En vez de tener un lugar en el puerto de Buenos Aires que se comunica internamente para poder descargar estos contenedores y que se haga distribución interna, está esta espera. ¿Qué pasó? Muy bien, no pudo mantenerla, no cumplió con su horario, indudablemente no tengo un horario, una fecha fija donde pasar, no hubo más contenedores en los puertos para esta embarcación. ¿Qué se ganó con esto? Mensualmente hacía 2 viajes redondos, por lo menos 800 contenedores que los traía por el río, hoy son 800 camiones más que están transitando la ruta con la contaminación, la rotura de las rutas, los accidentes y todas estas cuestiones que se vienen cargando. Yo estoy haciendo radio. La radio está en la estación de cruceros.
la terminal de cruceros. Bueno, no les puedo decir lo que significa el poder llegar a la radio por la cantidad de camiones, todos, pero estacionados, lo único que falta es que estén montados uno arriba de otro. Una locura. Y todavía no llegamos a el pozo de la cosa, todavía va a ser peor. Ahora, por otra parte, quiero comentar algo. Hace muchos años, unos cuantos años, hubo un subsecretario que se hizo rico dando waiver. Lo conocí, lo traté. No sé, mira, yo no sé si, no voy a hacer ninguna opinión sobre el tema, pero a mí me extraña que todo está puesto, vos decías por desaparición nuestra, en realidad es una conjunción de cosas que hay hoy en día, que es esta ley de Arizpe que hablamos con Arizpe, hablamos con Tetamanti, hizo promesas de cambios elementables que se necesitaban para que siga la navegación fluvial subsistiendo, promesas incumplidas, con lo cual esto que nos estaba llevando era realmente una mentira porque prometió cambiar estas cuestiones que nunca intervino para hacerlo, le dio curso siempre y lo tenía muy claro internamente para avanzar con esa ley, sabiendo lo que perjudicaba el tema fluvial, y inclusive en esta empresa que te digo que acaba de ser, les prometió, porque otra de las competencias que tenía, como dijo aquí Gustavo de la Sota, era el tema de el precio del combustible, con el cual competía con Paraguay también estas condiciones. Les prometió también intervenir para bajar el precio del combustible. Jamás cumplió ninguna con las dos cosas, ni con nosotros, ni con la empresa, ni con nada. Lamentablemente tengo que decirlo, en esta era, en los últimos 10 años, perdimos 70 buques fluviales. ¿Cómo es esta gestión? ¿Qué es lo que está pasando? Y encima después estamos alimentando el tema, yo no quiero decir nada, pero bueno, tiene un sector, el señor, la señora, no sé, tiene un astillero que está haciendo... Yo daría un paso al costado, no puedo estar sacando una ley tan alevosa con estas cuestiones, donde estoy apoyando a un sector directamente en contra de otro como es el fluvial, porque lo único que percibe es el desarrollo, que tampoco lo va a desarrollar, de los astilleros, en realidad es equipar algunos astilleros con el tema de lo que está proponiendo a través de esta cuestión. Y lo otro es ver cómo recuperan el tema del tráfico marítimo entre Brasil y Argentina, que hoy tampoco es competitivo, y nos pone a nosotros a la cola de esto, a los fluviales, y en una posición directamente para desaparecer. ¿Con qué otra cosa más que sale de esa secretaría, de esa subsecretaría? El reglamento de formación y capacitación de los marinos mercantes. Nos pasamos en el 2012 8 meses discutiendo a quien le dijo la subsecretaría que tenía que ser como, para poder discutir lo que fue dentro de la gente de la Armada. Discutimos armadores y trabajadores. Después de 8 meses salió por consenso el tema de esa ley, de ese reglamento. Y 2 años más tarde nos encontramos con un reglamento totalmente cambiado, volcado 100% a la parte marítima. ¿Y sabes qué significa? Que los fluviales, de salir ese reglamento, no existimos más. Desaparece la navegación que venimos haciendo, nos imposibilita, porque está trasladando un reglamento internacional que es para aguas marítimas a aguas interiores. Vos decís, che, pero la OMI dice que se puede hacer. También, es cierto. Pero si eso es así, y estamos a bordo de esos barcos los cuales nos implican aguas interiores, la autoridad, el país de abanderamiento, puede, porque también lo dice la reglamentación, hacer extensible esta norma a los fluviales para que podamos estar a bordo de esos barcos. ¿Qué hace realmente la autoridad en este caso? A través bueno, el asesor es el capitán Dorrego y gente de ultramar que está ahí. No se excluye totalmente de donde venimos por años navegando y ejerciendo nuestra tarea. Por eso dijiste bien, está amenazado 3.000 puestos, no solamente de la gente de puente que representamos nosotros, los de máquinas también y hasta de los marineros en la parte fluvial, por esta cuestión que se viene sumando para hacer desaparecer nuestro sector. Yo espero que haya entendimiento y comprensión de la problemática que significa esto y que el proyecto de Arizpe sea descartado de una. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado en el programa y bueno, suerte, pero esto va a haber que pelearlo porque lo quieren meter... Una sola frase para terminar. Estos dos proyectos a los fluviales, como fue en su momento, con el tema de las avanzadas, nos quemaron las naves. Quemar las naves significa que la lucha por esto es de vida o muerte para nosotros y lamentablemente lo que no ven
es que este proyecto de Arispe, que nos pone en riesgo nuestros puestos de trabajo en estas circunstancias y que es una cuestión de vida o muerte indudablemente, lamentablemente le va a salpicar al Poder Ejecutivo. Están poniendo en riesgo a la misma presidenta de estas cuestiones porque esto trasciende más allá de lo que es el nivel nacional de estas cuestiones, de nuestra manera de subsistencia. Son 3.000 puestos de trabajo y están poniendo en riesgo inclusive y arriesgando con el tema de Cristina, porque esto va a salpicar para todos lados. Gracias, Richard. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a un corte, señor director.